Para variar, otro papelón aparente del régimen chavista en instancias internacionales a propósito de su intento de hacer un referendo sobre el tema del Esequibo donde no cabe, intentando convertir en bandera politiquera un tema que debe ser dirimido en instancias internacionales de forma bilateral, con acciones reales, con estrategia, con política exterior y no con actos electoralistas. Llegando a este extremo, el chavismo ha puesto las cosas donde sabíamos que en algún momento nos íbamos a enterar a dónde querían llegar. Al desconocimiento de la Corte. ¿Por qué quiere el chavismo desconocer la Corte? ¿Por qué será? ¿Qué será lo que les preocupa? ¿Y qué es lo que viene ahora, luego de la decisión de la Corte Internacional de La Haya de ponerle un parado a las pretensiones de Venezuela de resolver, de Venezuela no, del régimen chavista, de convertir el tema del Esequibo en una bandera politiquera? De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, sábado 2 de diciembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque en la última colada de los 25 años de revolución lo que queda son delincuentes en todas partes. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo en tu idioma. Gracias por suscribirte a este canal, gracias por estar siempre allí. En este nuevo horario que tenemos todos los días a las 3 de la tarde hora Europa, 10 de la mañana hora Venezuela. Gracias por estar acá. Especial agradecimiento a quienes se han unido al apoyo para que este programa siga adelante en este canal y todos los contenidos también. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf, es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias a toda esa comunidad de apoyo que está siempre allí al pie del cañón. Gracias a quienes se sumaron a nuestra página de Facebook. Allí en Facebook también estamos y por supuesto que seguimos haciendo la labor. Les agradecemos muchísimo, por supuesto, por ayudarnos a seguir difundiendo nuestros contenidos, porque es allí en Facebook donde más se difunden todos los videos que hacemos y todas las cosas que decimos. Y por supuesto allí sigue el debate. Como todos los días, tengo que decirles que aquí en este canal requerimos su apoyo dándole me gusta a este video, suscribiéndose y activando las notificaciones. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo. Enemigo de todos, y recuerda, siempre se los voy a decir, la fase superior de la izquierda es el crimen. No los dejes entrar, porque si los dejas entrar, no los verás salir. Y seguimos. Por supuesto que estos bichos siempre cargan una carta oculta. Como yo no soy adivino, como a mí no se me da el don de la adivinación, evidentemente, yo siempre prefiero esperar. Yo prefiero ser el forense que el médico preventivo. Yo prefiero que me llegue el cadáver a la mesa y poder hacer la autopsia para poder decir de qué murió. Cada quien en su especialidad. Sin embargo, cada vez que estos tipos hacen algo y uno dice, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué querrán? Siempre hay que hacer lo mismo, hay que esperar. Hay que esperar porque siempre al final vamos a saber qué es lo que los bichos quieren. Porque así son, esa es su forma de actuar, es su forma de ser. Los tipos evidentemente son unos malandros de la peor estirpe. Les encanta convencer a la gente de que son buenos. Y luego de que los tienen convencidos, hacen con la gente lo que les da la gana, la roban, la estafan, la asesinan y dicen siempre que es por su culpa o por su bien. De eso se trata el chavismo. El chavismo, esa organización criminal maldita que se ha construido además a una oposición a su imagen y semejanza, capaz de decir estupideces y capaz de lanzar cosas que al final se terminan convirtiendo simple y llanamente en remedio de lo que el chavismo les indica. Tenemos al día de hoy prácticamente apoderados del país. Han convocado a la realización de un referéndum consultivo que el día de ayer, en el programa de ayer, explicamos por qué dicho referéndum es un absurdo y es además prueba mayúscula del carácter de traidores a la patria de quienes los están convocando y de quienes participen en él.
Evidentemente, ese referendo convocado para el día de mañana no es más que una estratagema para colocar a un buen número de venezolanos, sea lo que sea que ellos digan que participen, porque ellos no van a decir cuántos participaron. Ellos van a sacar los números que les convenga. En esos números, ellos al final, ¿qué van a decir de esos venezolanos? ¿Qué van a presentarle a la gente? ¿Cómo van a mostrar esos resultados? Es sumamente interesante verlo, es sumamente interesante revisarlo. A todas estas, el asunto termina transitando por unos recovecos bastante truncos, porque cuando nos damos cuenta que estas lacras, que estos delincuentes, que estas basuras, que estos criminales tienen por costumbre empeorar las cosas a cada paso que dan y con eso lograr establecerse aún más tiempo en el poder, el resultado siempre termina siendo el mismo, que es más desgracia para la gente. Por supuesto, los rehenes sienten la necesidad de hacer cuanto les corresponda para seguir vivos. Y uno tiene que entender que, bueno, el rehén lamentablemente a veces no le queda de otra. Pero muchas veces al rehén le cuesta darse cuenta que muchas de las acciones que realiza para mantenerse vivo lo mantienen también en cautiverio. Suena feo, suena chimbo, pero lamentablemente es así. ¿Qué va a pasar el día lunes? Es más importante que lo que va a pasar el día domingo. Pero de lo que puede pasar el día lunes ya tenemos un asomo. ¿Para dónde va esto y dónde estamos? El régimen chavista convocó un referéndum para, según ellos, ratificar que el Esequibo es de Venezuela, como si ya no estuviese suficientemente claro. Y han pedido a la gente que vaya a participar y que diga sí a 5 preguntas. 5 preguntas que son completamente estúpidas. Ayer las analizamos en nuestro programa de ayer. Pueden verlo en el segundo segmento del programa de ayer. El porqué de cada una, de la estupidez de cada una de esas preguntas. Pero ellos están pidiendo que se les dé un mandato. A ellos se les está pidiendo que el pueblo les autorice a anexionarse el territorio Esequibo sin pasar. O sea, fíjate tú lo terrible del asunto. Ellos están pidiendo a la gente que apoyen la política de mantenerse dentro de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra del año 66. Y al mismo tiempo, en la última pregunta, le piden a la gente que autorice al gobierno, al régimen, a crear el Estado Esequibo. Y resulta ser que en ninguna parte del Acuerdo de Ginebra se establece eso. Por lo tanto, por un lado le dices a la gente que te autoricen a seguir cumpliendo con el Acuerdo de Ginebra y por otro lado le dices a la gente que los autorice a violar el Acuerdo de Ginebra. Pero en todo caso, planteando ese referéndum, Guyana, que no son muchos, y que por cierto el presidente de Guyana es un malandro que tranquilamente puede estar inscrito en el PSUV. Bueno, porque aquí estamos hablando de gente que está viviendo todas de las actividades ilícitas. Y no vamos a caer a coba. Aquí no es que los guyaneses son una mantequilla. Ese tipo y el otro, el maldito de Barrack Jagdeo, que es el actual vicepresidente y quien es el que está moviendo los hilos detrás de esto, y que es un malandro, y que es un delincuente, y que se vende al mejor postor, a los chinos, a los gringos, a quien le dé, para mantenerse en el poder, porque es un delincuente, y por eso que se abrazaba con Chávez y se daba saludo de pelotero con Chávez. Esos delincuentes decidieron llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y en la Corte Internacional de Justicia fueron de emergencia a decir que lo que está haciendo Venezuela es una violación de los acuerdos. La Corte Internacional de Justicia, que tiene todavía que tomar una decisión sobre la cuestión de fondo, es decir, de la nulidad o no del laudo arbitral y de la pertenencia del territorio Esequibo a Venezuela o no, no puede, o sea, saca una decisión sin entrar en la materia de fondo, haciendo un llamado a las partes. Eso es lo que hace la Corte. O sea, esto no es una decisión de la Corte. Esto es un llamado de atención de la Corte a las partes que se encuentran en medio de un litigio que, por cierto, dicho litigio llevado a la Corte Internacional, evidentemente es una vulneración de los derechos de Venezuela dentro de lo que se establecía como la solución bilateral entre las partes del conflicto, y de llevarlo a la Corte, evidentemente fue una violación de los acuerdos entre Venezuela y Guyana, y eso
está más que comprobado. Ahora, ¿qué termina ocurriendo, amigos míos? Lo que termina ocurriendo es que la Corte da una opinión a propósito de la solicitud de Guyana. Guyana le exige a la Corte que le diga a Venezuela que no haga el referendo y que le diga a Venezuela que deje de ser un obstáculo para la solución del conflicto. La Corte responde en los siguientes términos, atención. The Court concludes from all of the aforementioned considerations that the conditions for the indication of provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the Court to indicate certain measures in order to protect the plausible right claimed by Guyana as identified by the Court. The Court recalls that it has the power, under its statute, when a request for provisional measures has been made, to indicate measures that are in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by Guyana and the circumstances of the case, the Court finds that the measures to be indicated need not be identical to those requested. The Court observes that the situation that currently prevails in the territory in dispute is that Guyana administers and exercises control over that area. The Court considers that, pending the final decision in the case, Venezuela must refrain from taking any action which would modify that situation. The Court emphasizes that the question of the validity of the 1899 award and the related question of the definitive settlement of the land boundary dispute between Guyana and Venezuela are matters for the Court to decide at the merits stage. The Court recalls that Guyana has requested it to indicate measures aimed at ensuring the non-aggravation of the dispute with Venezuela. When indicating provisional measures for the purpose of preserving specific rights, the Court may also indicate provisional measures with a view to preventing the aggravation or extension of a dispute when it considers that the circumstances so require. In the current case, having considered all the circumstances, in addition to the specific measure that it has decided to take, the Court deems it necessary to indicate an additional measure directed at both parties and aimed at ensuring the non-aggravation of the dispute between them. The Court recalls that its orders indicating provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the Court indicates the following provisional measures. 1. Unanimously. Pending a final decision in the case, the Bolivarian Republic of Venezuela shall refrain from taking any action which would modify the situation that currently prevails in the territory in dispute, whereby the Cooperative Republic of Guyana administers and exercises control over that area. 2. Unanimously, both parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve. Lo que dice la Corte en esta medida provisoria es que las partes involucradas, Venezuela y Guyana, deben evitar cualquier acción que agrave la controversia. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquier acción que pueda exacerbar los ánimos debería detenerse. Por ninguna parte dice que detengan el referendo. Sin embargo, se podría interpretar que sería seguir los lineamientos de la Corte la suspensión de ese referendo. No lo van a hacer, pero igual el hecho de que se haya tomado se haya lanzado esta recomendación desde la Corte termina cuando se realice el referendo. El día lunes, Guyana va a poder decir que Venezuela sigue actuando en contra del proceso de normalización de relaciones y del proceso de solución de controversias que atañe al territorio Esequibo, y podrá presentarlo en cualquier instancia como una prueba, la realización de ese referendo, como una prueba de que en efecto Venezuela está actuando de forma poco, digamos, elegante. Eso, por supuesto, usted dirá, bueno, pero no es Venezuela, es el chavismo. Sí,
Pero como nosotros como venezolanos hemos permitido que el maldito chavismo se apodere de las instituciones de la República, esos malditos están actuando a nombre suyo y a nombre mío. Lamentablemente. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué va a pasar con ese referéndum? Bueno, en primer lugar, yo puedo entender que una persona que esté dentro del territorio de Venezuela vaya y participe en ese referéndum, entendiendo que si no lo hace, nadie va a ver por él. Si una persona depende de la bolsa de CLAP, si una persona depende del documento de identidad, si una persona depende del Estado de alguna manera y esa persona decide participar en el referéndum porque no quiere exponerse a que lo persigan más o a que le hagan algo donde no va a haber nadie que lo defienda, acuérdate que estamos jugando dominó contra 3. No tenemos representantes. Yo puedo entender a ese ciudadano. Lo que no puedo entender es al dirigente. Porque si tú te metes a dirigente político, en un sistema como el que hay en Venezuela, tú tienes que estar claro los riesgos a los que te enfrentas, a los riesgos a los cuales te expones. Y ahí tú tienes que tomar posiciones de principios. Y por principio, la participación de cualquier persona que se encuentre, que tenga conciencia política y que tenga rol de dirigente, cualquier persona que teniendo rol de dirigente participe en ese referendo, simple y llanamente se está convirtiendo en parte del sistema chavista. Y es un traidor a la patria. Yo creo que es importante que a partir del momento en que veamos esa danza de dirigentes politiqueros actuando, llamando a la gente a votar en ese referendo, y además de eso, votando, yo creo que es importante que los señalemos a todos como traidores a la patria y que los tengamos así catalogados. Porque de hecho, estamos hablando de traidores a la patria. Por otro lado, ratifico lo que comentaba ayer con respecto a la participación de venezolanos en el exterior. Por supuesto, el que está en el exterior puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Cada quien es dueño de sus actos. Sin embargo, yo les digo lo siguiente. Si usted está en un país solicitando asilo, diciendo que usted es perseguido en Venezuela por el régimen chavista, si usted va a la embajada o al consulado de Venezuela para votar en ese referendo, usted le está diciendo al país al cual le está solicitando asilo que usted no es ningún perseguido. Porque ese país puede decir, bueno, pero un momento, ¿cómo es que tú eres perseguido y entras y sales de la embajada sin ningún problema? Y vas a renovar el pasaporte sin ningún problema. Y vas a renovar la cédula sin ningún problema. Y vas y votas en ese referendo. Entonces tú no eres perseguido nada. Entonces tu solicitud de asilo es manifiestamente falsa. Eso tienen que entenderlo. Mira, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Eso a algunos les choca que se les diga, sobre todo a estas asociaciones y estos tipos que dicen ser, ¿cómo se llama? Activistas por los derechos humanos de los venezolanos, de la diáspora. Son todos una manga de estafadores. Lo que hacen es hablar huevonadas por las redes sociales y ninguno ha logrado evitar ni una sola deportación. Lo que está ocurriendo en Islandia, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Alemania, que son casos muy puntuales de gente que no ha tenido la asistencia de un abogado ante las autoridades durante su proceso y solamente cuando los niegan, cuando dicen que su solicitud es manifiestamente falsa, es allí que se van a ir a buscar un abogado en vez de buscárselo antes, como debe ser. Porque una persona que tiene un caso de persecución que defender y un asilo que presenta se tiene que buscar un abogado, no un influencer, no hacer un video en TikTok, no hacer escándalos por las redes sociales, no, tiene que buscarse un abogado. Y un abogado de verdad. No un estafador que se graduó de abogado en Venezuela y llegó a estos países a decir que es abogado. No, usted es abogado en Venezuela. Usted aquí no es abogado. A menos que haya hecho la convalidación del caso y a menos que esté debidamente habilitado para actuar como abogado. Usted puede hablar todas las estupideces que quiere en las redes sociales diciendo que es abogado. Y usted, el que está, le puede creer también. Cualquiera es libre de creer lo que quiera. El asunto es que cuando usted se enfrenta a la situación de ser una persona solicitando medidas de protección en un país, usted tiene que no solamente exponer cuál es la persecución de la cual usted fue objeto, sino que tiene que defender ese caso y tiene que aceptar la decisión. Y se tiene que buscar un abogado. Y si usted le dicen que no, usted tiene que entender que tiene que cumplir con la norma del país en el que está. Ahora, no pretenda usted decir en un país que usted es perseguido del régimen chavista en la noche y en la mañana usted va a participar en cuanto lo convocan en esa embajada y en cuanto acto de politiquería lo convoquen los actores del sistema chavista en Venezuela, sea primarias, sea elecciones presidenciales, sea estas cosas del referéndum y este tipo de cosas. Pero bueno, cada quien se mata con el cuchillo que quiere.
Ayer, mis suscriptores en Patreon, los que están suscritos al plan full, tienen, sin ser una predicción, el escenario de lo que va a ocurrir el día siguiente del referéndum. ¿Por qué? Porque ya los conocemos tanto que podemos decir qué es lo que van a hacer, porque ya lo están haciendo. Carta cifrada del día viernes 1 de diciembre ya está disponible, por supuesto que lo está. Y el lunes tenemos la carta de los lunes, porque es una carta del lunes y una carta del viernes. Por supuesto que usted, si se suscribe a nuestra cuenta en Patreon, puede tener acceso a todas las cartas cifradas que hemos publicado desde el día 1 y, por supuesto, a todas las que vengan. Suscríbete a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf en el plan full, y tendrás acceso a este y otros beneficios. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Esto es importantísimo, importante. Antes, durante y después de tu proceso de migración, tienes que saber que tienes unas normas que cumplir. En España, el bufete Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete en materia de extranjería número 1 en el tema. Sus índices de aprobación, sus índices de asistencia positiva para quienes necesitan un abogado de migración en ese país son de los más altos que posee bufete alguno. En España, con todas las de la ley, no caigas en cuento, no caigas en chisme. Para estar en España con todas las de la ley, tu proceso migratorio, que puede comenzar antes de la llegada a España, lo debes dejar en las manos de los profesionales. Hispanidad, Abogados y Asesores. Se oye el rumor de un pregonar y dice así: ay, Dios mío, cuando yo llegue a Escocia, la cara que van a poner ustedes diciendo, ay, Daniel por fin llegó. Eso va a ocurrir y voy a ir con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, me van a hablar en mi idioma y voy a poder echar el cuento completo cuando regrese de todo el whisky que me tomé, porque voy a ser como el Chavo del Ocho, me voy a meter en una barrica. El Chavo del Ocho dormía en un barril, yo voy a llegar a Escocia y me voy a meter en una barrica y allí voy a estar de lo más tranquilo, de lo más feliz, de lo más contento, y lo voy a decir a todos ustedes que no hay una cosa más deliciosa que conocer la bella tierra escocesa de la mano de los que saben. Hablemos de Escocia en castellano, todos los secretos de la tierra escocesa en tus viajes a ese lugar, en tu idioma. Tengo que decirte que la vida es el mismo infierno. Carelis Busto lo ha escrito. La vida es el mismo infierno es un maravilloso relato en el que se muestra de qué manera puede ser la vida al final una pesadilla. Es un relato narrativo, el segundo libro de Carelis Busto, con el cual nos encanta colaborar, porque no hay una cosa mejor que en Navidad regalar un libro. Allí tienes uno, el terror, el suspenso y sobre todo el relato con sarcasmo, ironía y humor, que al final es lo que nos une a una maravillosa prosa como la de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que tu asesor Gustavo está allí para enseñarte lo básico sobre estar asegurado en los Estados Unidos. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. Si no lo hiciste ayer, tienes el segundo mejor momento, que es hoy. Si tú no compras una póliza en los Estados Unidos hoy, mañana va a ser demasiado tarde. De repente ya tienes una póliza y te cubre lo que necesitas. Te entró la duda, ¿verdad? Para subsanar esa duda, llama ya a tu asesor Gustavo, que te va a asesorar y te va a decir si la póliza que tienes es la que te conviene y si la cobertura que tienes la puedes ampliar. Él te va a ayudar en eso. Tu asesor Gustavo. Muchacho, yo no me explico por qué la gente en los Estados Unidos todavía cree que el tema de estar asegurado es un mito. Mira, tengan cuidado porque el diablo sale. No saldrá la sayona, no saldrá el silbón, pero cuando te surge una situación difícil, no hay nada mejor que tener la póliza correspondiente y la cobertura que se necesita. Llamen ya a tu asesor Gustavo y solucionen todos esos problemas con tus pólizas de seguros en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pueden hacer estos bichos con la decisión de la Corte? Bueno, hay algo sumamente interesante que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque ya por supuesto salió el histérico, o mejor dicho, le histérique Jorge Rodríguez. Ustedes saben que él sufre de rabietas histéricas, ¿no? Y de gritos histéricos y todas esas cosas. Ya salió Jorge Rodríguez a fijar la posición que verán ustedes repetir una y otra vez en cada uno de los actores del sistema chavista de aquí en adelante. Y es aquí donde podemos descubrir cuál es el secreto que estos bichos tienen. Oído al tambor con lo que dice Jorge Rodríguez. Adelante. Que se metan esa corte por donde les quepa. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en los asuntos que solamente nos importan a nosotros.
No se vengan a meter aquí, extranjeros, Musue. Venezuela tiene sus leyes, tiene sus tribunales y tiene su constitución que la va a respetar cabalmente. Esa es la tercera pregunta. Vamos a decir que sí, que sí, que sí. No reconocemos la jurisdicción de esa Corte Internacional de Justicia. Y la cuarta pregunta. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué pasa? Estos tipos dicen, la Corte quiere despojar a Venezuela. Nosotros no reconocemos a la Corte de La Haya. Y van a salir los opositores falsarios a decir, no reconocemos. Ya salieron algunos, ya lo van a empezar a ver. Van a empezar a ver la danza hoy sábado, revisen las redes, ya salieron. A decir, no reconocemos la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Por qué dicen eso? Porque el chavismo necesita que Venezuela no reconozca ningún fallo que emita La Haya. ¿Por qué? Por los juicios de lesa humanidad. Lo que interesa es el Esequibo. Es que el verdadero problema que tiene el chavismo son los crímenes de lesa humanidad. Ellos lo saben. Ellos saben que ellos tienen esa espada de Damocles encima. Y para donde se meten siempre la tienen ahí. En tal sentido, necesitan desconocer a la Corte como último recurso al no poderse defender, porque cada vez que mandan a Tarek William Fiallo con su buen betotona a defender lo indefendible y en la Corte le dicen, señor, usted cállese, queda perfectamente claro que no van a poderse defender debidamente en la Corte Internacional con las acusaciones de lesa humanidad. Queda perfectamente claro que tienen todas las de perder y por supuesto que se preparan para que en una eventual condena ellos decir, no, nosotros ya habíamos desconocido esa corte porque ya nosotros la conocimos y la gente nos apoyó. El lunes ellos son capaces de aparecer y decir, este número de millones de personas que aparecieron aquí votando son el millones de personas que rechazan la Corte Internacional, por lo tanto nosotros no vamos a acatar ninguna sentencia de esa corte. Este es el peligro de montarse en el carro del chavismo, que estos son unos criminales. Y hay una cosa muy importante en todo esto. Ningún futuro será promisorio con el chavismo y esa oposición falsaria haciendo de las suyas. Porque es imposible que a un país le vaya bien con unos tipos como estos. Torturadores, asesinos, narcotraficantes, traficantes de oro, destructores de la naturaleza, criminales de lesa humanidad, violadores, ladrones, especuladores del dinero público. O sea, todo lo que los tipos hacen, todo lo que los tipos son. O sea, ¿usted de verdad cree en una Venezuela con progreso, con libertad y con educación, con un tipo como Diosdado Cabello a la cabeza, con un tipo como Nicolás Maduro a la cabeza, con una bataclana como Cilia Flores detrás del poder? Con una sabandija como Delcy y Jorge haciendo las cosas que hacen, el país no va a ir para ninguna parte con esas lacras a la cabeza, porque si en 25 años lo que hemos hecho es retroceder, evidentemente los 25 años que vienen van a ser muchísimo peor. Así que hay que olvidarse del tango porque Gardel se murió. Yo lo que sinceramente creo es que lo que hay que hacer de aquí en más es seguirle poniendo la lupa a todas y cada una de las acciones que realiza ese sistema para quedarse en el poder y para, además de eso, mostrar cada vez con menos tapujos las vinculaciones que tienen las patas de esa mesa del crimen. El tiempo nos permite darnos cuenta de por qué los tipos hacen lo que hacen y de por qué los tipos caminan por donde caminan. A todas estas la gran pregunta es, ¿dónde está Tarek El Aissami? ¿Ustedes se acuerdan de Tarek El Aissami? ¿Ustedes se acuerdan de ese escándalo? Ese fue el escándalo de abril. Abril y mayo, ya en junio se callaron. Un poco de gente presa, un poco de show, un poco de vaina. Y ustedes se acuerdan que en esos eventos de la persecución a Tarek El Aissami, una una ala importante que cayó fue el ala de la lavadora de concreto que había en el municipio de Baruta, que metieron presos a varios de los directivos de la alcaldía de Baruta, de Darwin González, alias el Monoquini. Y hasta el día de hoy nadie ha dado una explicación, empezando por él mismo, que no habla del tema. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué secreto sabe Darwin González y por qué razón Darwin González, alcalde de Baruta, estando involucrado en esta situación? Porque el señor no ha sido juzgado, no ha sido detenido, no ha sido destituido. Resulta ser que el señor tiene unas vinculaciones, está haciendo campaña para que voten en el referendo.
En el siguiente segmento vamos a hablar del por qué Darwin González, alias el Monoquini, está haciendo lo que hace y está caminando hacia donde está caminando y con quién. Segundo segmento de Fuera de Orden de hoy, sábado 2 de diciembre del año 2023. Vámonos para allá. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.